Imágenes de esta mañana en Pijijiapan, Chiapas, alegando una supuesta agresión. Los migrantes se fueron en contra de guardias nacionales. Los migrantes superaban en número a los guardias y forzaron su retirada. En ese momento se registró esta imagen. ¿Qué imagen esta? Ya se iban los guardias nacionales, llegaron migrantes y así jalaron a ese hombre, así lo bajaron del camión en el que se iba, lo bajan, llega esta mujer del lado izquierdo de la pantalla, lo golpea, lo patean, le quitan el escudo y sometido en el piso, lo siguen pateando, ya tiraron ahí, ya le tiraron una piedra a la cabeza, le tiran otra a esa distancia y allá viene una más, vean a qué distancia le tiran, a 1 metro de distancia y buscando la cabeza. Y por ahí se va a acercar, ahí está otra persona y también a 1 metro con el guardia nacional totalmente vencido. Le tiran la pedrada, lo patean, lo siguen pateando. Imágenes de hoy. Buenas noches. ¿Quiénes son estos migrantes? ¿Por qué actuaron así? Vamos a tener la mejor crónica en unos momentos, pero en cambio hay otras partes del país donde hoy también se pide la presencia de la Guardia Nacional, o se pidió, y la del Ejército, después del homicidio de 11 personas. Los pobladores de Tarecuato, Michoacán, se manifestaron para que las fuerzas federales vigilen su comunidad. Hoy se instaló un cuartel provisional del Ejército, ahí fue el Ejército, en esa comunidad. Dice el Ejército que vigilarán. Van a estar ahí, los ciudadanos dicen que van a estar de la mano de los militares, de los guardias nacionales, y hoy también en otro punto del país, ahí en Michoacán, se dio esta imagen. Fíjense bien, por favor, póngame atención, por favor. En base a toda la problemática por parte del Ejército Mexicano, a partir de ahorita se van a instalar 2 bases de operaciones ahí en la escuela que dijeron. Sugiero que, para que no se prolongue aquí, pónganse bien de acuerdo ustedes, escriban bien, aquí están las autoridades estatales para que les atiendan por parte del Ejército Mexicano. Ya nos vamos a ir a instalar ahí 2 bases de operaciones. ¿Sale? Es todo. Pedradas en esa zona de Chiapas, aplausos en esa zona de Michoacán. Esta tarde hubo una balacera en las playas de Puerto Morelos, en Quintana Roo, saldo de 2 muertos. La Fiscalía General de Quintana Roo informó que fue por un pleito entre narcomenudistas. Pero más allá de la explicación, la información escaló y llegó a la prensa internacional. Vamos a ver algunos ejemplos. El Washington Post: 2 muertos en un dramático tiroteo cerca de complejos turísticos mexicanos. CNN: violencia por drogas desata el caos en un popular centro turístico de México. Fox News resaltó que turistas estadounidenses tuvieron que resguardarse por el tiroteo. The Guardian inglés también resaltó que los turistas tuvieron que correr para ponerse a salvo. El País de España menciona la irrupción de un comando en un hotel de la Riviera Maya, y la autoridad dijo que, lo que hemos escuchado tantas veces, que son los criminales matándose entre ellos, que son los narcomenudistas matándose entre sí. El secretario de Turismo del Gobierno Federal, Miguel Torruco,
condenó lo ocurrido en Puerto Morelos y tuiteó: la seguridad de nuestros destinos turísticos es fundamental para lograr la esperada recuperación del sector. No podemos permitir que se repitan. ¿A quién le dirige este mensaje el secretario Torruco? ¿A quién se lo dirige con el no podemos permitir? Bueno, y a todo esto, ¿qué pasó esta tarde en Puerto Morelos? ¿Cómo se dieron los hechos? Un enfrentamiento a balazos en plena playa de Bahía de Petempich de Puerto Morelos provocó que decenas de turistas tuvieran que esconderse en cuartos, sótanos y cocinas de los hoteles Hyatt Ziva y Azul Beach Resort. Los primeros reportes llegaron por tweets y videos publicados por los mismos turistas, la mayoría estadounidenses, quienes pedían ayuda, pues no sabían qué ocurría. Algunos especulaban que hombres armados habían secuestrado a un turista en la playa, pues en esa bahía se encuentran algunos de los hoteles más lujosos de Puerto Morelos. Pero minutos después, llegó la explicación oficial de la Fiscalía de Quintana Roo, que reconoció que ahí, en la playa del Hyatt Ziva y del Azul Beach Resort, narcomenudistas rivales se pelearon por ver quién vendería la droga en los hoteles de la zona. Según la Fiscalía, todo comenzó porque al mediodía se presentaron 5 personas en la zona para decirle a los guardias de los hoteles y a otros vendedores de droga que desde hoy ellos estarían a cargo de la venta. Horas después, sin que hubiera presencia de ninguna autoridad para impedirlo, entre 10 y 15 hombres del grupo al que habían desplazado llegaron armados en camionetas y dispararon contra 2 de los narcomenudistas que vendían droga a plena luz del día. Uno murió en la playa y el otro dentro de uno de los hoteles. Los atacantes escaparon en una lancha. Policías del estado y elementos de la Guardia Nacional llegaron a los hoteles tras la balacera, pero los atacantes ya habían escapado. Los turistas fueron evacuados al lobby, donde les dijeron que regresarían en grupos pequeños a sus cuartos y donde les pidieron resguardarse el resto del día. Pleito entre narcomenudistas. ¿Y de quién es responsabilidad de que los narcomenudistas no se estén matando entre sí en esa zona turística de Quintana Roo, en esa zona turística de México? ¿Quién se hace responsable de eso? Del Tezcaltitlán, un 2, Tezcaltitlán, en las cabañas del Tezcaltitlán, en putiza, hay compañeros heridos, muévanse, el fiscal igual, un 2. Y así fue como agentes de la Fiscalía de Justicia del Estado de México pidieron ayuda luego de la emboscada que sufrieron esta tarde en el municipio de Tezcaltitlán. 2 elementos de la Fiscalía murieron. También se informa de la muerte de un supuesto delincuente. Otros 6 agentes ministeriales resultaron heridos. Uno de ellos se reporta grave. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, los agresores, al parecer, iban a tratar de liberar a un hombre que llevaban detenidos los agentes. Este es el delincuente, el supuesto delincuente que murió en la emboscada. En el convoy iba el fiscal regional de la Fiscalía Estatal, pero por el momento se descarta que haya sido un ataque en contra de él. No tomes fotos para acá. Estos hechos se dieron en la carretera que conecta los municipios de Tezcaltitlán con Coatepec Harinas, justo en la zona donde al menos en los últimos años han ocurrido otros ataques a autoridades por parte del cártel de supuestamente la familia michoacana. Es la zona que divide al Estado de México con Guerrero. Apenas el martes, informamos de una emboscada a policías estatales en la comunidad de Llano Grande. No hubo heridos en este caso. En marzo se había dado una emboscada a policías estatales y ministeriales ahí en Coatepec Harinas, donde murieron 13 personas. Antes habíamos visto en octubre de 2018 una emboscada en la zona de Almoloya de Alquiciras, en donde 4 policías estatales fueron asesinados por este grupo criminal. No muy lejos de ahí, también en esa zona, Valle de Bravo, en mayo, conocimos el caso del secuestro de la candidata opositora Sudiquei Rodríguez, secuestrada por el crimen organizado.
siguen y siguen los casos, se repiten las historias y bueno, y nosotros aquí las registramos. ¿Cómo vivió Emilio Lozoya su primer día en el reclusorio norte? Vamos a ver. Emilio Lozoya ha pasado su primer día en la cárcel sin ver caras familiares, excepto la de su abogado Alejandro Rojas Pruneda, quien lo visitó sin dejarle nada más que instrucciones, así que comió lo mismo que el reo menos conocido del reclusorio norte. Pasó su primera noche con frío, pero tranquilo, en el dormitorio 10, el área a la que llegan todos los reos de nuevo ingreso a la espera de que se les practique una prueba PCR de COVID. Está solo en una celda de 3 metros de largo por 2,40 de ancho y 2,40 metros de altura. El ex colaborador de Enrique Peña Nieto duerme sobre una tumba, como en la cárcel se llama a las camas, bases de cemento del ancho de un catre empotradas en la pared a 50 centímetros de altura del piso. Anoche, la institución le entregó una colchoneta y 2 cobijas nuevas indispensables para un sitio que está media intemperie por ser un área de muros de ladrillo cubiertos de cemento y rejas. El sitio tiene un excusado de acero inoxidable y regadera que rocía agua sobre un área de 1 metro cuadrado. El economista amaneció sin agua caliente. Su privacidad es mínima. Un custodio lo vigila personal y permanentemente para que no le hagan daño ni se haga daño. Hay un foco desnudo, pero sin apagador, por lo que si quiere algo de oscuridad debe girar la bombilla protegiéndose la mano. Sin embargo, siempre hay luz porque la lámpara del corredor nunca se apaga. Desde su tumba, bajo un candado que pesa 1 kilo, existen 11 filtros de seguridad, todos con cerrojos, guardias y videocámaras. Hoy desayunó huevos con jamón, tortillas y galletas y bebió agua y café negro. Comió del rancho, como ahí se le dice a la comida para todos, y que hoy fue guisado de res con papas y agua de melón. Aún viste el uniforme caqui obligatorio de gruesa gabardina entregado por la institución junto con una pasta de dientes Colgate y calza zapatos sin agujetas. En otras circunstancias, el nuevo recluso VIP del norte sería trasladado al módulo conocido como ingreso, en que están presos otros políticos, por ejemplo, el exgobernador de Veracruz Javier Duarte, pero al estar ahí también el exsenador panista Jorge Luis Lavalle, uno de los individuos por él denunciados, y Juan Collado, abogado de Carlos Salinas de Gortari, ahora se evalúa dejar indefinidamente en el área COVID al delator. El primer día de Emilio Lozoya en el reclusorio norte. En la mañanera le preguntaron al presidente López Obrador su opinión sobre la decisión del juez de mandar a la cárcel a Emilio Lozoya. Yo veo bien lo que está haciendo la Fiscalía y en este caso también es el Poder Judicial, porque es el Ministerio Público y el juez. El Ministerio Público tiene que ver con la Fiscalía, pero el juez es parte del Poder Judicial y son los que determinaron que se quedara ahí el señor Lozoya. Lo acusan columnistas políticos hoy de que usted tuvo que ver en el viraje de la Fiscalía, señor presidente. No, yo no doy instrucciones en ese sentido. Además, la Fiscalía es autónoma.
Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Y aquí hemos informado sobre las acusaciones que ha realizado el padre del actor Octavio Ocaña sobre las irregularidades que asegura hay en la investigación de la muerte de su hijo. Hoy la Fiscalía de Justicia del Estado de México lanzó un tuit sobre esto. La Fiscalía ha entrado en contacto con familiares de Octavio Ocaña y autoridades de la Secretaría de Gobernación para llevar a cabo reuniones necesarias en las que se analicen las pruebas recabadas por su lamentable fallecimiento. Esta fiscalía llevará a cabo todas las diligencias pertinentes. La Fiscalía confirmó a Imagen Noticias que el contacto fue con la hermana del actor y que esperan que en los próximos días se pueda dar la reunión con los familiares. El señor Octavio Pérez, papá del actor, viene de camino a la Ciudad de México para ver cómo se van a dar estas reuniones. Bueno, y hoy se cumplieron 4 de noviembre, 2 años de aquella masacre en Bavispe, Sonora, en la que 3 mujeres y 6 niños de las familias Levarón y Langford fueron asesinados por criminales. En este segundo aniversario se reunieron integrantes de estas familias, invitaron a otras personas en el Monumento a la Revolución para conmemorar con una velada, para recordar aquel trágico hecho. Julián Levarón criticó lo que según él son pobres resultados de la investigación. En la velada estuvo y con un discurso muy duro, como los que hizo en su momento contra Felipe Calderón, contra Genaro García Luna, contra Enrique Peña Nieto. Ahí estuvo como orador central Javier Sicilia, muy duro también contra el gobierno del presidente López Obrador. Que la movilización es fuerte es él, pero él es un traidor. Movilizó a una nación para traicionarla, para traicionar a las víctimas, para traicionar a la ciudadanía, para traicionar a los muertos, para traicionar a los desaparecidos, para seguir destruyendo, como los anteriores, esta nación hasta que ya no tenga nada. Javier Sicilia, 2 años de la masacre de los Levarón y a 10 de la gran movilización del 2011, la primera gran movilización nacional del movimiento de víctimas de la violencia. La Fiscalía General de la República enumeró las acciones que han hecho en este caso, en el caso Bavispe Levarón. Informan que hay 24 personas detenidas, todos ellos están vinculados a proceso, ninguno ha obtenido la libertad. La Fiscalía reporta también 18 reuniones con familiares de las víctimas. ¿Qué pasó en esa zona de Chiapas? ¿Por qué se dio esa agresión así contra guardias nacionales, la agresión de los migrantes en Pijijiapan? Vamos a ver. Desde su salida de Tapachula, Chiapas, la mañana del 23 de octubre, la caravana migrante solo había encontrado un operativo evidente que le intentara cerrar el paso. Uno en 13 días, hasta hoy. Elementos de la Guardia Nacional y un grupo de migrantes que iban en la retaguardia de la caravana chocaron esta mañana apenas a kilómetros de haber iniciado su marcha. El operativo sorprendió a los rezagados que salieron de Pijijiapan, en Chiapas, a la altura del poblado Romeo Urbina, en el mismo municipio. Una columna de elementos de la Guardia Nacional y agentes federales de migración les hicieron frente en ese punto. Ante el avance de los escudos, los migrantes respondieron con piedras, varas, troncos, lo que tuvieran a mano. Aquí no vengan, los estoy grabando. Los reprendemos en el nombre de Jesús. Hay un Dios vivo, don. Hay un Dios vivo. Mi hija es menor de edad, cuidado, me tocan a mi hija. Ustedes me tocan, yo. Vamos a ayudar. No, eso es mentira. Minutos antes, en otro punto, un grupo de mujeres y niños fue detenido por agentes de migración. Estas son imágenes grabadas por las propias mujeres migrantes que, alejadas también de la caravana, fueron sorprendidas por el operativo. No nos toquen. No nos toquen. No, en el nombre de Jesús, Dios Padre Celestial,
Este operativo, que según los migrantes detuvo a 20 mujeres y niños, habría desatado la furia de un grupo de 100 a 150 hombres, en su mayoría, que cargaron contra la Guardia Nacional. Más de 2 minutos de golpes y proyectiles que mermaron la columna de los uniformados, que provocaron su huida corriendo a los camiones que los transportaban. Hasta ahí llegaron los migrantes, y fue cuando bajaron del camión a un elemento de la Guardia Nacional. Unas 8 personas lo golpearon, lo patearon, lo agredieron con su propio escudo y le aventaron piedras a corta distancia, incluso en la cabeza. Inconsciente, lo dejaron sobre el asfalto de la carretera. A unos metros, otro elemento de la Guardia Nacional, ella mujer, también fue agredida. Algunos migrantes la retuvieron e intentaron evitar que la golpearan, pero no lo lograron del todo. Finalmente, fue alejada de la turba por un reportero y un camarógrafo que la escoltaron. La Guardia Nacional informó que 5 de sus miembros resultaron con lesiones. 4 hombres y una mujer que ya reciben atención hospitalaria. Y precisó que los elementos de la institución en ningún momento respondieron a la agresión. Es el único que queda, la otra chava ya se fue. Dale, vámonos. Vámonos. Listo. Qué violencia, qué desesperación, qué frustración, qué confusión. Todo se puede decir después de ver esas imágenes. Supuestamente son personas que vienen huyendo, entre otras cosas, no solo de la pobreza, sino de la violencia. Y ya vimos también cómo ellos pueden atacar a los guardias nacionales. Eso fue temprano. Por la tarde la caravana avanzó. Esta noche los migrantes consiguieron llegar a Tonalá. Y algunos se fueron, varios de ellos se fueron de aventón, se subieron a las plataformas de camiones, de tráilers y así avanzaron. Mañana dicen que seguirán su camino rumbo a Arriaga, Chiapas. El secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez, informó que una mujer de 62 años murió anoche debido a las quemaduras que sufrió en las explosiones del domingo de San Pablo Xochimehuacán, que fueron provocadas por una fuga de gas LP. Ya son 2 personas muertas por estos hechos. La mujer tenía quemaduras en más del 70% del cuerpo. Hasta el momento, 13 personas continúan hospitalizadas. Y hoy el Ejército informó que decomisó en Culiacán, Sinaloa, un laboratorio y 118 kilogramos de fentanilo que presuntamente pertenecía al Cártel del Pacífico. Este es considerado el decomiso más grande en la historia de fentanilo, con un valor aproximado de 970 millones de pesos. Este decomiso se realizó hace una semana, el jueves, pero hasta hoy se informó. Por estos hechos se detuvo un hombre identificado como Armando o el Inge, presunto líder del Cártel del Pacífico. Ya en las últimas 24 horas se registraron 244 muertes por coronavirus en México. Sumamos, como cada noche, las cifras confirmadas por la Secretaría de Salud, la cifra del Registro Civil, que justamente se actualizó ayer, la de exceso de muertes. En total, son más de 444,000 personas que han muerto por la pandemia en México, por lo menos en las cifras oficiales. Y ahí en la pantalla tenemos también la curva de contagios. Es notorio cómo sigue para a la abajo. Baja. Sí, clarísimo. Y que siga así, Ciro, por favor. En las últimas 24 horas se registraron 3,763 contagios. Por cierto, que hoy fue aprobado en Reino Unido la primera pastilla para tratar a enfermos de COVID-19. La Autoridad Regulatoria de Reino Unido recomienda que esta pastilla de la farmacéutica Merck
se utiliza durante los primeros 5 días de síntomas para contener el virus, para las personas que tienen síntomas leves o síntomas moderados. Mayores de 18 años. Mayores de 18, sí. En los ensayos clínicos, la pastilla redujo el riesgo de hospitalización y muerte en un 50%. Se espera que este mes también se apruebe para utilizarse en Estados Unidos. En otros temas, esta mañana, poco antes de las 11 de la mañana, se registró un incendio en el mercado de Sonora, en la alcaldía Venustiano Carranza. Al menos 600 personas fueron evacuadas, 5 tuvieron que ser atendidas por crisis nerviosa. De acuerdo con las autoridades, el incendio se originó en la zona de comida, afectó a 10 locales, se cree que fue provocado por un cortocircuito, pero los peritajes lo van a determinar en los próximos días. El incendio se controló 1 hora después. Todos los animales que venden en el mercado de Sonora fueron rescatados. Los primeros en ponerlo a salvo fueron los locatarios del mercado. Después, la Agencia de Atención Animal del Gobierno de la Ciudad de México. Bueno, Kimberly, gracias, buenas noches. Gracias, Ciro, pero antes de irme recordarás a José Manuel. José Manuel es el chofer que fue baleado, que recibió impacto en la cabeza en el Estado de México. Ya se recupera afortunadamente, estuvo 8 días en coma inducido, le fue retirada la sedación y conforme se vaya viendo, pues vamos a ver cómo responden los músculos y cuáles secuelas hay. Qué bueno. Gracias, Kimberly. El presidente Morena, Mario Delgado, subió a su Twitter estas fotos. Se reunió en la tarde en Palacio Nacional con el presidente López Obrador. Según Mario Delgado, hablaron del presupuesto, la reforma eléctrica, la revocación de mandato. Y escribió Mario Delgado, cuestionado por morenistas el fin de semana, escribió: es muy motivante constatar la satisfacción del presidente con los resultados y el rumbo de nuestro movimiento. Y hablando de Morena, anoche informamos que la discusión de la iniciativa de la reforma eléctrica que envió el presidente López Obrador se va cuando menos hasta mediados de abril. Esta mañana, en un desplegado, el presidente Morena y otros líderes del partido convocaron a movilizaciones para defender la iniciativa. En el desplegado dicen: hemos perdido mucho tiempo en pleitos internos, esto nos ha distraído de nuestra tarea fundamental, que es movilizar a la sociedad para impulsar y defender la 4T. El debate de la reforma eléctrica no debe quedarse en las cámaras, hay que movilizarnos contra, así dice Morena, contra la dictadura de los intereses corporativos. Temprano el presidente López Obrador no dijo ni una palabra sobre este tema, pero sí hubo reacciones, como la del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, quien dijo que ellos no le comentaron ni le consultaron al presidente sobre este aplazamiento en la supuesta aprobación de la reforma eléctrica para abril. El coordinador de los diputados del PRI, por su parte, dijo esto. El mes de abril no es el idóneo para una discusión de ningún tipo en materia constitucional, porque es unos meses antes, escasos 2 meses, de que tengamos elecciones en 6 entidades federativas. Y entonces un debate que debe ser técnico, debe ser un debate por la nación, pues pareciera y se antojara que sería un debate electoral. Entonces, ya ven que hay aquella frase de para abril o para mayo, pues nosotros creemos que es para abril o para agosto, si es que hay debate. ¿En serio los priistas se quieren llevar hasta agosto la eventual aprobación o rechazo de la reforma eléctrica? Lo veremos. Quien habló también sobre el tema fue el canciller Marcelo Ebrard, sobre si hubo presión por parte del gobierno de Estados Unidos para, cuando menos, aplazar la reforma eléctrica. Lo que convenimos, sobre todo ahora que hemos estado en la es que antes de que se diga una postura, no tengo la información de la ley, es importante escuchar qué es y qué no es. Él lo está haciendo de una manera, yo creo que ese tipo de diálogo no se había dado. ¿No? Alguien dice, no, es que se aplazó porque es lo que dice, ni siquiera se hizo.
David, 24 horas después, ¿sigues afirmando que la reforma eléctrica, la iniciativa de reforma eléctrica está muerta o ya moderaste tu punto de vista? Buenas noches. Yo siempre he sido un hombre moderado y sí sostengo la posición. ¿Sí? La reforma eléctrica está muerta. 24 horas después. 24 horas después. Muy divertidos los morenistas, que oyes a uno, pero ya cuando dicen, no es verdad, pero tampoco es falso. No tenemos prisa, pero tenemos tiempo, como decíamos. O sea, pero bueno. Y luego a Mier diciendo, no, es que en este periodo ya la vamos a tener preparada, pero luego vamos a ir al siguiente periodo cuando ya esté todo armado y vamos a hablar con los congresos locales. No tienen que hablar con los congresos locales. Pero no, está muerta. Está muerta. ¿Y viste lo que dijo hoy Marcelo Ebrard? A ver, vamos al tema de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard dice, yo le voy a ir a explicar al embajador. ¿A Ken Salazar? A Ken Salazar le voy a ir a explicar las bondades de la reforma eléctrica. No, se está equivocando Marcelo Ebrard. A Ken Salazar no tiene que explicarle. ¿Por qué no mejor hace un roadshow por Estados Unidos y va con las 40 empresas que están involucradas, que han estado mandando cartas y cartas al Congreso, que han estado utilizando presión, que han mandado a sus cabilderos a decir que, oigan, díganse a los mexicanos que no, que los que mandan cada semana cartas diciendo estamos muy preocupados? Sí. Ken Salazar lo único que hizo fue tomar la posición de los representantes de Estados Unidos. Sería mejor que Marcelo Ebrard se subiera a un avión, llegara a Estados Unidos y recurriera a todo Texas, California, todo Estados Unidos, y que luego se fuera a España y los convenciera si realmente está buena la reforma. El embajador va a decir, sí, gracias, yo les digo. o quiere poner al embajador de su publirelacionista. Está bien que se llame Ken Salazar, pero no es publirelacionista. Creo que... Díselo a la cámara. A ver. Al canciller. Canciller Marcelo Ebrard. Con todo respeto. Con todo respeto. No tiene ningún sentido ir a hablar con el embajador. Puede ser una buena plática, comer galletitas, tomar café. Puede ser bueno eso. Pero a los que tiene que convencer de que dejen de presionar es a las empresas de los Estados Unidos, a quienes están a favor de la reforma eléctrica en Estados Unidos. Que seguramente estudiaron porque tienen recursos, tienen gente, tienen centros de estudios, ya saben de qué se trata la reforma. Sí, y no porque, les gusta. A ver, eso de suponer, les vamos a explicar y ya los vamos a convencer. No. Esas empresas tienen áreas de desarrollo, ya la vieron, ya la volvieron a ver, ya la revisaron, ya la calcularon. Queda tu mensaje al canciller Ebrard. Que vaya a hacer un roadshow. Bueno. Por lo menos una semana tiene que estar en Estados Unidos haciendo cabildeo, porque así no funciona. Remátala, David. Las ventas de automóviles siguen cayendo. La recuperación está pasando por un problema verdaderamente grave. No hay que vender. Si usted va a algunas armadoras de vehículos, le dicen, no, espérese, páguenos ahorita un poquito y vamos más adelante. Estamos teniendo un problema de que no hay que vender. Seguramente, si usted ha ido a Cuba, va a un restaurante y la carta es como de 500 platillos y nada más tienen 2. Así están las armadoras y así están muchos, y lo vamos a ver en el Buen Fin. Muchas ganas de vender, pero poco que vender. Y eso nos debe tener preocupados. Javier. Ciro, espero que hayas ahorrado 15 millones de pesos si quieres ir a la Fórmula 1. Sí, 15 millones. Te voy a decir qué pasó. Los goles con los que agonizan los Pumas y el del Chucky Lozano. Volvemos con eso. 15 millones. A ver, volvemos con Javier. El presidente López Obrador no quiso decir una palabra sobre el aplazamiento de su iniciativa de reforma eléctrica. Nada. En cambio, no dejó pasar las preguntas sobre el encarcelamiento de Emilio Lozoya para hacer un reconocimiento que en esta circunstancia fue un gran elogio. Siempre he dicho que Alejandro Gertz Manero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va a actuar
por consigna, sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo. Quienes hablaban hasta hace poco de una muy deteriorada relación López Obrador-Gertz por el caso Lozoya se llevaron un gran chasco en la mañana. El presidente López Obrador no elogia a quien no quiere elogiar y hoy quiso elogiar al fiscal general de la República. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.